Listo. Bueno, hermanos, hoy día como cada martes y jueves tenemos un tiempo de enseñanza, un tiempo especial donde vamos a recibir palabra del Padre, palabra para la edificación de los hijos de Dios, y no solamente para los hijos de Dios, sino para todo aquel que busque de Él, que tenga hambre y sed del Padre. Para todos, aun cuando no lo conozcas, esta palabra puede llegar a tu corazón y a través de esta palabra puedes conocer el amor que Dios tiene para con todos. Amén. El tema de hoy está muy interesante, como les vuelvo a repetir. Estoy haciendo mucho preámbulo a eso porque estoy esperando que se sigan conectando los hermanos para que todos puedan recibir lo que hoy vamos a recibir. Entonces, la estoy haciendo un poquito larga, así, ¿no? Para que todos puedan recibir esta palabra. Me preocupa mucho que el hermano Luis Alberto Ortega no esté con la cámara encendida, igual que Jacqueline, igual que la hermana Luz, igual que la hermana Lourdes, la hermana María. No sé por qué están con las cámaras apagadas. Espero las puedan conectar ya, porque ustedes saben que es una de las cosas que a nosotros nos encanta, ¿no? Vernos todos. Ok. ¿Quiénes están conectados? ¿Quiénes están Yo conectados? No veo a nadie. Está conectada la hermana Carmen, la hermana Eudemia, está conectada la hermana... Hola, Carmen. Está conectada la hermana Sabina, la hermana Olguita, la hermana Nora, la hermana Angélica, la hermana Marcelina, está la hermana Lourdes, está la hermana Luz, está Jacqueline, está el hermano Beto, pero algunos están, como les vuelvo a repetir, con las cámaras apagadas. Ok, vamos a nuestro versículo, al tema, vamos al tema que nos toca el día de hoy. Me parece, sí, hermana Carmencita, la escuchamos. Sí, mil disculpas, lo que pasa es que mi audio estaba mal y recién lo he arreglado. Quería saludar a todas, buenas noches. ¿Cómo disculpe está, que hermana? no podía saludar. No se preocupe, qué alegría poderla tener con nosotros. Es una bendición que esté con nosotros. Ok, amén. Listo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. A ver, hay un versículo en la palabra de Dios, hay una palabra que el Señor declara a uno de sus siervos, a uno de sus elegidos, que es poderosísima, que es una palabra muy conocida por todos nosotros, así, recontra conocida, pero que hoy vamos a entrar más de lleno a esa palabra y vamos a saber qué importancia tiene en la vida de nosotros. Uno, qué importancia tiene y lo que podemos lograr a través de esa palabra. ¿Ok? A través de esa palabra, lo que podemos lograr, algo grandioso podemos lograr a través de esa palabra. Muy bien, hoy nuestro tema es Jeremías 33 del 1 al 3. Miren qué cortito, corto y conciso es nuestro tema el día de hoy. Hoy día nuestro tema es Jeremías 33 del 1 al 3. ¿Amén? ¿Listo? Todos lo tienen ya anotadito. Perfecto. Vamos a empezar con la enseñanza. ¿Ok? A ver, les voy a dar tiempo que lo busquen en su Biblia o que lo tengan anotado para empezar. Jeremías 33 del 1 al 3. 3 versículos nada más en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero que encierran una gran verdad de parte del Padre y encierra algo poderosísimo de parte del Padre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez. La palabra de Dios vino a Jeremías por segunda vez, dice la palabra de Dios. Era la segunda vez. ¿No se me escucha? ¿Sí se me escucha? A ver, ¿no me escuchas, mami? De repente tienes que alzar tu volumen de tu celular. Ah, entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? ¿No? Ya, perfecto. Me avisan, por favor, para que yo pueda tratar de solucionar el problema que se presenta, ¿ok? Dice la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez. Por segunda vez. O sea, era la segunda vez que el Señor le hablaba a Jeremías. Por segunda vez. ¿A cuántos de nosotras Dios nos ha tenido que hablar muchas veces o alguna vez por segunda vez? ¿A cuántas de nosotras? ¿Verdad?
A muchas de nosotras, en algún momento Dios nos ha tenido que decir, nos ha tenido que hablar 2 veces, porque a la primera o estuvimos distraídas o estuvimos un poquito de repente un poquito de Jonas, ¿no? Que no percibíamos bien la voz del Señor. Entonces el Señor nos tuvo que hablar por segunda vez. Dice la palabra de Dios que vino palabra del Señor a Jeremías por segunda vez, mientras él se encontraba, dice, mientras él estaba aún preso en el patio de la cárcel. Le dijo, ¿dónde estaba Jeremías? En la cárcel. El Señor dice que Jeremías estaba en la cárcel. Dice que mientras él aún estaba en la cárcel, aún. ¿Cuántos siervos del Señor, cuántos personajes de la Biblia han estado en la cárcel? ¿Cuántos? La mayoría, ¿verdad? Por no decir todos, la mayoría ha estado en la cárcel. Pedro, Saulo de Tarso, Pablo que era, Silas, ¿quién más? ¿Quién más estuvo? Juan el Bautista, José, estuvieron, muchos estuvieron en la cárcel, ¿verdad? Muchos personajes de la Biblia estuvieron en la cárcel. Y Jeremías no fue la excepción. Jeremías estuvo preso. ¿Saben por qué estuvo preso Jeremías? Y se los digo como referencia para que ustedes luego lo puedan leer. Jeremías 32, del 2 al 5, habla quién lo mandó preso a Jeremías. Ahí sale, en Jeremías 32, del 2 al 5. Dice que Jeremías estaba preso porque el rey Sedequías, rey de Judá en ese tiempo, dice que se molestó porque Jeremías profetizó palabras que a él no le favorecían en ese tiempo. Le profetizó lo que el Señor le había mandado a decir, que Judá iba a ser entregado al rey de Babilonia. Le profetizó eso, y al rey Sedequías no le gustó eso. No le gustó lo que Jeremías le hablaba al pueblo de Judá de parte de Dios. No le gustó. Como no le gustó, le dijo, te me vas preso. Te me vas preso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, por llevar la palabra de Dios, por ser diferente al resto, cuántos de nosotros hemos sido así, señalados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido así, acusados, juzgados? Porque muchas veces hemos dicho la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? ¿Cuántos de nosotros hemos sido juzgados y criticados por eso? Muchos, ¿verdad? Cuando tú le hablas a tu familia y le dices que el Señor nos manda a hacer esto, muchas veces algunos lo toman a bien y otros lo toman a mal. ¿Verdad? Algunos lo toman a bien y otros lo toman a mal. Muchas veces hasta hay familia que te quita el habla porque simplemente le dijiste lo que Dios dice en su palabra y lo hiciste para su bien. Porque lo que Jeremías estaba anunciando al pueblo de Judá era que Dios iba a castigarlos por su desobediencia, que Dios los iba a castigar por no hacer lo que el Padre les mandaba, dándole tiempo a que ellos se arrepientan y cambien esa conducta de vivir, pero ellos no entendieron, y lo que hizo el rey fue enviarlo a Jeremías a la cárcel. Lo envió a la cárcel. Lo mismo, ¿se acuerdan que pasó con Pablo? Cuando Pablo llegó a predicar la palabra, ¿qué hicieron? Lo metieron preso con Silas, ¿verdad? Pero aún en medio de ese cautiverio que tenía Jeremías, aún en medio de ese lugar donde Jeremías estaba, el Señor le dice algo grandioso. El Señor le habla algo maravilloso a Jeremías y le dice que mientras él estaba aún preso en el patio de la cárcel, le dijo, yo el Señor, que hice la tierra y la formé para firmarla, y cuyo nombre es el Señor, declaró. Miren lo que el Señor dice.
El primero, el Señor se presenta y le hace recordar a Jeremías quién era su Dios en el que él confiaba. Le hace recordar a Jeremías el poderío que el Señor tenía. Le hace recordar a Jeremías lo majestuoso, poderoso, incomparable que es el Señor. Y le dice, yo, el Señor, o sea, le estaba diciendo a Jeremías, mira que no te está hablando cualquiera, Jeremías. Te estoy hablando yo, tu Señor, le dice. El que hizo la tierra y la formó y la afirmó, y cuyo nombre es el Señor, le dice. Mira quién te está hablando, no te lo está diciendo cualquiera, no lo estás escuchando de otras personas, lo estás escuchando de mí. Esto te lo estoy diciendo yo mismo, dice el Señor. Y le dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Él por siempre. Miren lo que les dice. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Vamos a ir desglosando esta palabra que el Señor hoy nos está revelando. Nosotros sabíamos que Jeremías estaba ¿dónde? Nosotros sabíamos, ¿ahora me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien o entrecortado? ¿Se me escucha bien? Mami, entonces es tu señal. Dice, Jeremías, ¿dónde estaba? Jeremías estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿Y qué es la cárcel? ¿Qué es la cárcel? ¿Alguien me puede decir lo que es la cárcel? ¿Alguien me puede decir por ahí lo que es la cárcel? Bueno, yo le voy a decir lo que dice mi amigo Google acerca de la cárcel. Miren lo que dice. La cárcel es un lugar donde se encierra a los condenados a pena de privación de la libertad o presuntos culpables de un delito. Se los leo otra vez. Es el lugar donde se encierra a los condenados a pena de privación de la libertad o presuntos culpables de un delito. Esa es la cárcel, es el lugar donde llevan a las personas a privarlas de su libertad. Es un lugar donde llevan a las personas a privarlas de su libertad. Hayan o no hayan cometido un delito o un presunto delito, la llevan ahí, a ese lugar. Las personas que son sentenciadas por un delito que cometen, los llevan a ese lugar, o las personas que presumen que han cometido algún delito, mientras que están en investigación, los llevan a ese lugar. Es un lugar donde le privan de la libertad. La Biblia habla acerca de la cárcel. La Biblia cuando habla acerca de la cárcel, como lo dice en el Salmo 142:7, vamos al Salmo 142:7, ¿qué dice la Biblia? Salmo 142:7. Dice la palabra de Dios, líbrame de la angustia que me oprime, y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Líbrame de la angustia. La Biblia cuando habla de la cárcel, se refiere a una cárcel espiritual, a que nosotros estamos prisioneros a todo lo malo, que estamos prisioneros a la angustia, al temor, a la esclavitud del pecado. Estamos prisioneros. A eso habla la Biblia. Cuando en Isaías 49, del 9 al 10, nos dice, Isaías 49, 9 y 10. Dice, para que digas a los presos, a los que están en tinieblas, salgan de ahí. Si nosotros nos vamos un versículo más arriba, o sea, si vamos a Isaías 49:8, dice, así ha dicho el Señor, en el momento favorable te responderé, en el día de salvación te ayudaré, yo te protegeré y tú representarás mi pacto con el pueblo para que restaures la tierra y heredes las propiedades asoladas, para que digas a los presos, miren lo que dice la Biblia acerca de los presos. Para que digas a los presos, a los que están en tinieblas,
Los presos no eran aquellos que estaban en una cárcel física. Los presos eran los que estaban en tinieblas. Los presos eran los que estaban en tinieblas. Dice la palabra de Dios, salgan de ahí y déjense ver. En los caminos y en todas las alturas tendrán pastos y ahí serán alimentados. No tendrán hambre ni sed, ni los agobiará el sol ni el calor, porque quien les tiene misericordia los guiará y los llevará a manantiales de agua. Cuando Dios le habla a Isaías y le habla acerca de los presos, le habla de los presos que están en las tinieblas. Nosotros podemos ver que para Dios la cárcel habla de un cautiverio, habla de una prisión, pero espiritual que tiene el ser humano delante de Dios. Cuando el Señor se refiere a la cárcel, les vuelvo a repetir, está hablando de una prisión espiritual. A los que están en tinieblas, le dijo a Jeremías, a los presos que están en tinieblas, a los que están en angustia, a los que están en ansiedad, a los que están en depresión, a los que están en desesperación, a ellos, a los que están prisioneros, a ellos le hablaba el Señor. A los que estaban en esa cárcel espiritual, que no podían salir de ese lugar, que no podían avanzar, que estaban detenidos ahí. Dice el Señor, a ellos le dijo a Jeremías, mientras que estaba él en la cárcel, le dijo, clama a mí, ¿qué le dijo el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente el Señor le promete que le va a responder mediante un clamor, sino aún más le promete el Señor. Le dice que clame a él, que el Señor le responderá, pero aún le mostrará cosas grandes y maravillosas que él no conocía. Le dice, vas a ver cosas grandes y maravillosas. La pregunta acá es, ¿qué es el clamor? ¿Qué es el clamor? ¿Por qué el Señor le dice a Jeremías, clama a mí? Empieza diciéndole. No le dice, yo te voy a defender, yo te voy a salvar, yo te voy a hacer. Eso le dice después. Pero lo primero con lo que Jeremías se refiere con lo que Dios le habla a Jeremías, lo primero que le habla a Jeremías es, clama a mí. ¿Verdad? Todos hasta ahí lo entendemos, que lo primero que el Señor le dice a Jeremías, le dice, clama a mí. ¿Y qué es el clamor? ¿Alguien me puede explicar qué es el clamor? ¿Alguien me puede decir qué es lo que piensa que es el clamor? Es la súplica, el creer que al pedirle a él nos va a contestar, es como se diría nuestro pronto auxilio, ¿no? Amén, claro que sí. Nuestro amigo Google nos dice acerca del clamor, nos dice esto, nos dice, ¿qué es clamar? Pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Dice que el clamar, dice Google, que el clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. ¿Qué más nos dice? Es quejarse, dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda. Dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda. Gritar, invocar, llamar, quejarse a gritos pidiendo ayuda. Eso es clamar para nuestro amigo Google. El diccionario bíblico nos dice lo siguiente. El diccionario bíblico nos dice que clamar viene de la palabra kará, que significa acosar a una persona, insistir y sin desistir para que esa persona te otorgue lo que pides. Dice, afligirte ante Dios, gemir ante el Señor, insistir sin desistir.
dice el diccionario bíblico, que significa clamor. Entonces el Señor estaba hablando a Jeremías, que se encontraba en la cárcel, que se encontraba prisionero por ciertas circunstancias que a él le había pasado. Le estaba diciendo a Jeremías, hazme una oración. Le decía, hazme una simple oración. ¿Eso le estaba diciendo a Jeremías? No, ¿verdad? Le estaba diciendo a Jeremías, clama a mí, desespérate, grita, pide mi ayuda. Le estaba diciendo a Jeremías, invócame, quéjate conmigo, da voces lastimosas pidiendo favor y ayuda. Eso le estaba diciendo a Jeremías. No le estaba diciendo, hazme una simple oración, sino le estaba diciendo a Jeremías, clama. En ese lugar en el que estás, clama. Clama de la circunstancia en la que te encuentres. Clama en medio de la situación en la que estás. Y Jeremías estaba en una situación extrema. Estaba preso. No podía hacer nada. No tenía salida a ningún lado. Estaba en un lugar donde le habían privado de su libertad. Y lo único que tenía que hacer era lo que el Señor le decía. Clama a mí. No le dijo, clama al rey, clama al pueblo, clama a los que te vigilan. No le dijo eso. Le dijo, clama a mí. ¿Cuántos de nosotros clamamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros entramos en ese clamor al Señor? Yo les voy a decir cuándo. ¿Saben cuándo clamamos al Señor? Cuando estamos en una situación difícil. Cuando estamos en una situación donde no encontramos salida ni a la derecha, ni a la izquierda, ni enfrente, ni atrás. ¿Sabes cuándo clamamos? Cuando perdemos el trabajo, cuando estamos en alguna enfermedad, cuando estamos en escasez, cuando tenemos situaciones difíciles. Solamente ahí clamamos. Ahí es cuando recién clamamos a Dios. Pero clamar no solo significa clamarlo en un momento de angustia. No solo significa eso. Es clamar por la salvación de tu familia. Es clamar por la salvación del mundo. Es clamar por las necesidades de otro. Clamar no solamente se trata de clamar en un momento de angustia. Es que el clamor tiene que ser en nosotros un hábito, porque el clamar como Dios quiere es que tú te quebrantes delante de Él. Es que tú reconozcas que solo Él te puede oír y responder a la necesidad que tú tienes. Es que Él quiere que tú clames. Y clamar no solamente es hacer una oración simple, como la que le pidió a Jeremías. Le dijo, clama a mí. ¿Qué va a traer esa respuesta de clamar a mí? Le dijo el Señor, yo te voy a responder. Y no te voy a responder de una manera simple. Te voy a responder de una manera tan grande que te enseñaré, que te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces, que tú no conoces. Eso que te has imaginado, o eso que tienes ahora a tu alrededor, no se compara con lo que Dios tiene preparado para ti. Muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos por una situación por la que estamos, pero no hemos accionado esto que el Señor nos dice hoy en su palabra. No hemos clamado, no hemos doblado nuestras rodillas, no nos hemos quebrantado delante del Señor y hemos desesperadamente le hemos pedido, le hemos requerido alguna cosa con vehemencia o con desespero. Y es lo que el Señor hoy está pidiendo de su pueblo, que clamen a Él. Está pidiendo con desespero que su pueblo clame, que el Señor quiere responder. El Señor quiere mostrarte cosas que tú no conoces. Y esas cosas que tú no conoces es lo que hasta ahora no has experimentado en tu matrimonio, en tu familia.
en tu entorno, en tu economía. Todavía no la experimentas porque todavía no has clamado como el Señor espera que lo hagas para que Él te responda en favor de esa situación que estás buscando. Él te quiere mostrar las cosas que todavía tú no has conocido, que las cosas que todavía no has experimentado, que las cosas que todavía no has vivido. Él te quiere dar eso, pero no lo puede hacer porque tu clamor todavía no lo conoce. Todavía no has clamado como Él espera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos, en Jeremías 33:3 exactamente, vamos a encontrar 3 secretos, 3 claves. Vamos a encontrar 3 claves poderosas que el Señor nos revela. Número 1, como la que estábamos diciendo. Número 1, clama a mí. ¿Qué encierra el clamar a Dios? Dios le revela a Jeremías que clame. No dice ora cuando puedas, no dice yo cuando tenga tiempo te voy a responder, no le dice ora cuando, no sé, cuando tú estés libre, no le dice eso a Jeremías. A Jeremías el Señor le dice, clama a mí. Le dice, clama a mí. En ese momento, hazlo. En ese momento de aflicción, en ese momento de tribulación, en ese momento que te encuentras, en ese momento difícil, donde no tienes salida para ningún lado, clama a mí, le dice el Señor. Le dice, clama a mí, desahógate, descárgate, echa sobre mí tu necesidad, tus cargas, tus miedos, y yo te responderé, le dice el Señor. Clamar a Dios es abrirle tu corazón. Clamar a Dios es mostrarle al Señor todo lo que hay dentro de ti. Desespero, angustia, miedo, temor, decepción, dolor. Es mostrarle todo. Cuando tú clamas, le abres por completo tu corazón al Padre. Cuando tú clamas, le muestras tu vulnerabilidad al Padre. Le dices, Padre, así estoy. Te necesito que obres, que me ayudes, que hagas algo en mi vida. Te necesito a ti. El Señor dice, desahógate, descárgate delante de mí en tu clamor. El Señor te dice, echa sobre mí tu carga. Esa que te aprisiona, esa que no te deja respirar, esa que no te deja dormir, que te quita la paz de tu corazón, el gozo de tu corazón. Échamelo a mí, te dice el Señor. Dámelo a mí. En tu clamor, dime, papá, te entrego todo lo que hay en mí, esta angustia, este problema, esta situación, esta enfermedad, esta economía, mi matrimonio, mi familia, todo lo pongo en tus manos, Señor. Clamo por tu ayuda. Solo tú eres el único que me puede ayudar. Solo tú eres el único que puede obrar en favor a mí. Solo tú, Señor. Si tú no me ayudas, ¿quién me ayudará? Clama a mí, te dice el Señor. Lamentaciones 2:19. Vayamos a Lamentaciones 2:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Lamentaciones 2:19. Por la noche, al comenzar las guardias, levántate y grita. Vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor. Levanta hacia Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de la calle. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que la palabra de Dios nos dice, lo que significa clamar. ¿Cómo hacerlo? Dice, por la noche, al comenzar las guardias, levántate y grita. Levántate y grita. ¿Qué habíamos dicho que era clamar? ¿Qué era clamar? Era quejarse, dar voces lastimosas pidiendo favor, ayuda, gritar, invocar, llamar, quejarse, gritar pidiendo ayuda, clamar. Clamar, hermanos. Lamentaciones 2:19 dice, por la noche al comenzar las guardias, levántate y grita.
Vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor. Vierte tu corazón como un torrente. Vierte tu corazón y que fluya, que todo fluya en la presencia del Señor. Levanta hacia Él las manos. Señal de adoración. ¿De dónde viene tu auxilio? Levanta a Él tus manos. Dice, y ruega por la vida de tus pequeños que desfallecen hambre en las esquinas de la calle. Ellos estaban ellos hablando, estaban clamando por el pueblo de Sión. Estaban clamando por el pueblo de Sión. Y esa fue la forma de clamar. Gritaron, clamaron al Señor, gritaron, vertieron su corazón en la presencia del Padre. ¿Qué hemos dicho que hay en nuestro corazón? En nuestro corazón están nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sentimientos. Está todo. Por eso la palabra dice, vierte tu corazón, ábrelo al Señor, descúbrelo ante Él, que Él vea tu angustia, tu desespero, que Él vea tu necesidad, que Él vea lo que hay ahí verdaderamente. Clamar es eso, vertirle tu corazón al Señor. Es lo que el Padre quiere, espera de sus hijos. ¿Qué más dice? Salmos 34:6. Salmos 34:6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, este pobre clamó, y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Otra palabra poderosa. ¿Estás angustiado? Clama. ¿Estás angustiado por algo? Clama. La palabra dice que este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Estás angustiado? Clama a tu Señor, abre tu corazón, vierte tu corazón delante de Él, humíllate ante el Señor, levanta tus manos y clámale al Padre y Él te librará de tus angustias. ¿Estás atribulado? ¿Estás atemorizado? Clama al Señor. Clama y te librará el Padre. Primera de Samuel 7:9. Primera de Samuel 7:9. Dice la palabra de Dios. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó, en otra versión dice, luego clamó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Sacrificio, clamor. El Señor le oyó. Luego clamó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. ¿Puedes clamar por otros? Puedes clamar por otros. ¿El Señor te va a oír? Amén. El Señor te va a oír. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre por siempre. Clama, dice el Señor, clama. Samuel le presentó sacrificio y dice la palabra que luego de presentar un sacrificio, eso no fue suficiente, porque el Señor más que sacrificios, ¿qué es? Obediencia, oírte a ti. Y el Señor, y dice que Samuel luego de presentar sacrificios al Señor, dice que clamó por el pueblo de Israel, intercedió en clamor, se desgarró su corazón, lo virtió al Señor, le clamó al Padre por el pueblo de Israel y dice la palabra que el Señor lo oyó. Y si el Señor oye, ¿responde o no responde? Responde para gloria de su santo nombre. Alabado sea el Señor. Ceci, el Señor responde. Veo ahí que en el anterior versículo responde aún al pobre, el que está alejado de Dios y clama, también le responde, como le responde también a un hijo de Dios y clama, ¿sí? Amén, claro que interesante. Sí. Es el clamor lo que el Señor ve.
Es el clamor, que aún en medio de la condición que estés, como hace un rato lo decíamos, en medio de la situación que estés, como bien lo dice la hermana Ceci, alejado del Padre, o cerca de Él en alguna tribulación o aflicción, el clamor llega a oídos del Padre. Llega al Señor, el Señor lo oye. ¿Sabes qué mueve la mano de Dios? El clamor. El clamor, porque cuando tú clamas, esa oración con clamor es genuina, porque viertes tu corazón, como dice Lamentaciones, viertes tu corazón al Padre, lo abres tu corazón al Padre y el Padre ve lo que hay ahí verdaderamente. El clamor Dios lo oye, llega a los atrios del Padre. Y el Padre no se queda de brazos cruzados, sino que Él te responde en esa necesidad. El Señor oye el clamor de sus hijos. Éxodo 2:23. Éxodo 2:23. Dice la palabra de Dios. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. ¿Qué hacían los hijos de Israel? Gemían por causa de su esclavitud. Gemían por causa de su esclavitud. Y clamaron a Dios por causa de su esclavitud, y su clamor llegó hasta Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre hoy te dice, aun cuando te sientas esclavo, aun cuando haya alguna enfermedad que te tenga esclavo, aun cuando hayan deudas que te tengan esclavo, aun cuando haya resentimiento, amargura, rencor que te tengan esclavo, clama a mí y yo te oiré, dice el Señor. Y tú serás libre porque el Señor te oirá. Clama a mí, el pueblo, por causa de su esclavitud, su clamor llegó a Dios por causa de su esclavitud. Cuando uno está esclavo, como decíamos hace un momento, cuando uno está en la cárcel, que es el cautiverio espiritual que Dios se refiere, cuando uno está en la cárcel, cuando uno está esclavo, no tiene salida para ningún lado, no tiene salida, se sumerge más y más. Pero Dios hoy nos revela que cuando nosotros estamos en esa esclavitud, a causa de su esclavitud clamó, a causa de ese dolor que te aquejaba, a causa de esa enfermedad que te quejaba, de su esclavitud, de algo que te tiene atado a algo que no viene de Dios. Que ese motivo, que esa circunstancia sea motivo para que en ti despierte el clamor a Dios. Porque Dios hoy te está hablando y te está diciendo que tu clamor, Él la oirá. Él oirá tu clamor. Él no será indiferente contigo. Sea la condición que tengas, la situación en la que estés, Él oirá tu clamor. Él está esperando que clames a Él. Él está esperando que abras tu corazón al Padre. Éxodo 17:4. En el mismo Éxodo que estábamos, 17:4. 17:4. La palabra de Dios dice: entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? En otras versiones dice, entonces Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matan a pedradas. Él clamó en medio de una opresión que él tenía. Él tenía una opresión, él estaba presionado por el pueblo y clamó para pedirle dirección a Dios. Le pidió dirección al Padre. ¿Cuántos de nosotros oramos para pedirle dirección a Dios por las cosas que vamos a hacer?
por las cosas que tenemos planeado o pensado hacer. ¿Cuántos de nosotros clamamos al Padre? ¿Cuánto le clamamos y le decimos, papá, solo tú nos puedes dar el camino correcto, solo tú nos puedes dar la sabiduría, solo tú nos puedes guiar hacia lo que será o no será? Solo tú. ¿Cuántos de nosotros clamamos? ¿Cuántos de nosotros, así como en Moisés, le pedimos ayuda al Señor y clamamos y le decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta familia? ¿Qué vamos a hacer con este trabajo? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Si tú no me das dirección, si tú no me ayudas, Señor, ¿cómo tomaré la decisión correcta? ¿Cómo haré lo correcto ante tus ojos? Clamor no solamente es en tu opresión, sino también para tomar decisiones, sino también para pedirle dirección a Dios. Clamar también es para eso, para pedirle dirección al Señor, para que sepas por dónde ir. Entonces ya sabemos que una de las claves que encierra Jeremías 33:3 es, número 1, clama a mí, dice. Y el clamor lo hemos evidenciado con la palabra de Dios. En todos los libros que hemos leído, en los versículos, capítulos que hemos leído, en todas dice, y clamé al Señor, el Señor oyó. Y clamé al Señor, el Señor respondió. Hay evidencia, hermanos. Hay evidencia que si tú clamas, Dios responde. En tu aflicción, en tu angustia, en tu tribulación, en esa enfermedad, en esa deuda, en ese problema, en todo. Clama a mí, dice el Señor. El Señor no te dice, clama a mí solo cuando estés afligido. No. Clama a mí solo cuando tengas un problema. No. El Señor dice, clama a mí. Clama a mí en todo tiempo, en toda circunstancia. Clama a mí. Llama mi atención, te dice el Padre. Toca mi corazón. Haz mover mi mano en favor de ti. Clama. La clave es clamar. El Padre se deleita cuando sus hijos claman, porque al clamar es total dependencia que tienes del Padre. Es que sabes en tu cabeza y en tu corazón que sin Él nada eres y nada puedes hacer. Clamar es reconocer la soberanía de Dios. Es saber que en sus manos está el poder de todo. Y que Él puede obrar de una manera maravillosa en favor de sus hijos. El clamar abre tu corazón al Padre y muestra esa dependencia del cual el Padre se agrada. Que ve que sus hijos saben que el único auxilio que tienen, que la única fuente que tienen de vida y de todo es Dios y nadie más que Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya, bendito Padre. Segunda clave de Jeremías. El Señor le responde y le dice, clama a mí, es la primera, y la segunda, yo te responderé. Miren esa afirmación poderosa. Miren esa afirmación poderosa, esa revelación poderosa que el Padre le hace a Jeremías. Le dice, clama a mí y tu clamor no será en vano. No es que vas a clamar por las puras y nadie te va a oír. No. Es que el Señor le dijo, clama a mí y yo, tu Dios, el que afirmó los cielos y la tierra, el que hizo el cielo y la tierra, el que es dueño del oro y de la plata, el que es Jehová de los ejércitos. Yo te responderé, le dijo. Yo te responderé. Dios nos dice en su palabra que Él nos responderá. Dice, Dios quiere que nosotros reconozcamos quién es el que responde a tu clamor. ¿Saben por qué quiere que reconozcamos y entendamos bien quién es el que responde ante un clamor? Dios. Dios quiere eso. ¿Y saben por qué lo quiere? Porque muchas veces, cuando tú pides en oración un milagro,
y Dios te lo concede, dices, gracias al médico que me tocó, es que me pude recuperar. Gracias a mi familiar que me ayudó, es que yo pude solucionar esto. Gracias a mi amigo, al vecino, al banco, a todo el mundo. Y se olvidan que para que el vecino, el familiar, el médico, el amigo, fulanito y sultanito hicieran algo por ti, tuvo que estar ahí Dios. Tuvo que Dios haberlo movido. Tuvo que Dios haber intervenido, haber tenido el control de todo. Porque el ser humano, por voluntad propia, no lo hace, hermanos. El ser humano es movido por Dios, porque aún los enemigos le tiraban comida al pueblo de Dios en los pleitos. Y no eran movidos porque ellos querían, eran movidos porque Dios así lo quiso. Y alimentaban a su pueblo y ellos creían que les estaban causando un daño. Pero era Dios el que había tocado sus corazones para que eso suceda. Dios quiere que tú entiendas que el que te va a responder siempre es Él. No la ciencia, no los doctores, no el banco, no la gente, no los seres humanos. No, es Dios usando la vida de todo lo que existe, usando la situación que existe, usando la circunstancia que existe. Es Dios el que te responde. Porque Él hoy te está diciendo, tú clamas a mí, yo, el Señor, tu Dios, te responderé, nadie más. Yo lo haré y lo haré a mi manera y lo haré de la forma en que yo quiera, porque yo sé lo que es bueno para ti y de la manera en que tú lo debes recibir. Tocará corazones, pero amén. Dios hará lo que tú necesitas, porque así se glorifica el Padre. Y eso es lo que el Padre quiere que tú hoy entiendas. El Padre quiere que entiendas que cuando tú clamas, el que te responde es el Señor. El Señor dice, yo, el Señor, yo te responderé, le dice a Jeremías. No le dice a Jeremías, clama a mí y te responderá fulanito. Clama a mí y el banco te responderá. Clama a mí. No. Yo te responderé, porque yo usaré sus vidas, porque yo usaré todo lo que esté a mi alcance para que tú recibas eso por lo cual tú clamaste. Alabado sea el nombre del Señor. La gloria Aleluya. Y la honra gloria a Dios. Para el Padre. La gloria y la honra siempre para el Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Salmos 17:6. ¿Qué nos dice Salmos 17:6? Salmos 17:6. 17:6. Dice la palabra de Dios. Dios mío, yo te invoco porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. ¿Por qué lo invocaba David? Porque Dios le respondía. ¿Por qué le invocaba David? Porque Dios le respondía. Salmos 17:6. Dice, Dios mío, yo te invoco porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. Aleluya. ¿Qué más? Oseas 2:21. ¿Qué dice Oseas 2:21? Oseas 2:21. No sé dónde está Oseas. Oseas 2:21. Oseas está después de Daniel. 2:21. Oseas 2:21. Dice, cuando llegue ese momento, yo les responderé a los cielos y los cielos le responderán a la tierra. Palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, cuando llegue ese momento, no te desesperes. No te desesperes aún en tu clamor. Llegará el momento y el Señor te responderá. Dice el Señor, cuando llegue ese momento, yo le responderé a los cielos. Sus cielos sabrán lo que el Padre hará en favor de ti. Le responderé a los cielos y los cielos le responderán a la tierra y su gloria será puesta de manifiesto en la tierra. Palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Salmos 38:15.
¿Qué nos dice el Señor? Salmos 38:15. Salmos 38:15. Dice el Señor. Señor, yo confío en ti. Tú, mi Señor, mi Dios, responderás por mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Salmos 86:7. Salmos 86:7. Dice el Señor. Cuando me encuentro angustiado, te llamo porque tú me respondes. Gloria a Cuando te Dios. sientes angustiado, ¿a quién debes de llamar? ¿A quién debes de buscar? Ah, hermana, cuando me siento angustiado, yo llamo a mi psicólogo, a mi psiquiatra, porque él me da la pastillita y yo me quedo tranquila y relajada y se me pasa todo mi... No. Cuando te sientas angustiado, dice la palabra de Dios, cuando te sientas angustiado, Te llamaré. llama al Señor, llámalo, porque Él te responderá. Él te responderá. Bendito sea el nombre del Señor. Salmos 26. Salmos 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que lo escuchará desde su santo cielo y que con su diestra poderosa le dará la victoria. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que lo escuchará desde el cielo y que con su diestra poderosa le dará la victoria. El Señor escuchará y responderá y te dará la victoria en esa situación por la cual tú y yo clamemos. Amén. El Señor oye el clamor y responde. Alabado sea su nombre. Isaías 58:9. Isaías 58:9. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces clamarás. Isaías 58:9. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Alabado sea su nombre. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Te oirá, te responderá. El clamor viene acompañado de respuesta. El clamor viene acompañado de respuesta. Y no una simple respuesta. Así como tu clamor traspasó los cielos y llegó al Padre, esa respuesta que vendrá traspasará todo entendimiento. Será algo poderoso, maravilloso, algo incomparable, algo que jamás te imaginaste, dice la palabra. Dice, entonces clamarás y yo, el Señor, te responderá. Y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Amén. Alabado sea su nombre. Te dirá, aquí estoy. A esto le añade, si quitas de en medio de ti el yugo, esa carga que llevas encima, si quitas de en medio de ti ese yugo, si se lo dejas al Señor. Si quitas de ti el dedo amenazador y el lenguaje hueco, palabras ociosas. Si le dices al Señor, Señor, a causa de esto me tiene esclavo. Esto me tiene esclavo, el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco me tiene esclavo. Líbrame, Señor. Clamo porque me libres de eso. Solo tú lo puedes hacer y el Señor obrará porque Él responde. Isaías 30:18. Isaías 30:18. Dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes.
Ciertamente el Señor es un Dios justo. Dichosos los que confían en Él. Alabado sea su nombre. Por tanto, el Señor esperará un poco y tendrá misericordia de ustedes, y por eso será exaltado, por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente, el Señor es un Dios justo, dichosos todos los que confían en Él. Isaías 65, 24. Isaías 65, 24, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: antes que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrá terminado de hablar cuando ya les habré escuchado. Alabado. Isaías 65, 24. Dice la palabra de Dios: antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. Porque cuando tú clamas y viertes tu corazón al Padre, abres tu corazón y le vas contando las situaciones por las que estás, el Señor ya lo toma en cuenta. El Señor ya está oyendo y ya está respondiendo a ese clamor. Dice que antes que le pidas ayuda, antes que le digas, Señor, sáname, le dice, Señor, tengo esta enfermedad. Y antes que le digas, sáname, ya te está sanando. Amén. Antes que le digas, provéeme, porque no tengo qué comer, el Señor te está respondiendo. Aleluya. Gloria al que vive. En nombre del Señor. Él dice, antes que me pidas ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando yo los habré escuchado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón que se abre al Padre, el Señor dice, el Señor te dice, no es necesario que termines de hablar para yo responderte. No es necesario, porque yo ya estoy obrando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea por siempre. ¿Qué dice Salmos 91, 15? Salmos 91, 15. Dice la palabra de Dios: Él me invocará y yo le responderé. Alabado sea el nombre del Señor. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en medio de la angustia. En ese momento donde te sientes angustiado por cualquier situación que sea, Él estará contigo. No estás solo, no estás sola. Él está contigo en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Gloria. El Señor te levantará y el Señor te devolverá el valor, te dará el nombre, el respeto. El Señor te sacará de esa situación. Bendito sea. Y lo glorificaremos. Amén. Lo glorificaremos. Lo que el Señor quiere, que cuando el Señor responde, lo que Él busca es que todos reconozcan que la ayuda viene de Él, que la respuesta viene de Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Yo soy el Señor. Este es mi nombre. Amén. Y no daré a otro mi gloria ni mi alabanzas a esculturas. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que cuando Dios te responda, no tiene nada que ver el doctor, el banco, el amigo, el primo, el vecino. Cuando tú tengas tu respuesta, es porque Dios te oyó y respondió, porque Él no le dará a otro su gloria. No le dará a otro su Aleluya, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Reconócelo al Señor cuando Él te responda. Da gritos de júbilo al Señor cuando Él te responda. Honra su nombre. Glorifícalo. Glorifica al Señor.
No dejes pasar el tiempo y no glorificar el nombre de nuestro Señor. Glorifica a tu Padre. Bendice a tu Padre, porque te responde. Alaba lo que Él vive. Bendito sea, amén, aleluya. Tercera clave de Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Tercera clave. La tercera clave de este versículo dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La tercera clave, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el ser humano mueve el corazón de Dios por un clamor, el Señor, Dios se alegra y complace, y su favor y su gloria se pone de manifiesto en esa petición, en ese clamor, en ese hijo que clama, Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, nosotros no los conocemos, pero lo que Dios ha prometido para sus hijos son cosas maravillosas, dice la palabra de Dios. Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9. ¿Quién me lo puede buscar, por favor? Ya lo tengo. A ver, por favor, tía. 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén, amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor, alabado sea por siempre. Bendito sea el Padre. Miren lo que nos dice, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso es que Él dice, clama a mí, y dice, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque los pensamientos que nosotros tenemos son distintos a los pensamientos que Dios tiene. Por eso el Señor dice que Él obrará y te dará cosas que tú ni siquiera te imaginas. Cosas maravillosas, porque tú de repente dijiste, Señor, yo antes de partir, yo no sé, quisiera que me concedas el deseo de conocer, no sé, X ciudad. Pero el Señor en su deseo está no solamente llevarte a ese lugar, sino llevarte o mostrarte más cosas de las que tú estás esperando, ¿verdad? ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Qué le dijo Eliseo a Elías cuando él se fue en el carruaje? Antes de irse en el carruaje le dijo algo. Le dijo, él no se conformó con algo poco, él quiso algo grande, ¿verdad? Y él no pensó que lo podía recibir. Y cuando le dice, Elías le dice, pídeme lo que quieras, que te será hecho, le dice. Porque él había sido un siervo obediente, un siervo que había estado ahí, ¿no? Con su señor, en este caso con Elías. Y le dice, pídeme lo que quieras. Y Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu, le dijo. No le dijo, quiero ser como tú. No. No le dijo, yo quiero ser como tú, o yo quiero parecerme a ti, o yo quiero más o menos hacer lo que tú haces. No. Él le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Él lo pidió, pero él de repente, quién sabe, no estaba seguro si lo recibiría o no. Y él recibió esa doble porción del espíritu que Elías tenía. ¿Y quién se lo concedió? ¿Elías o el Señor? Amén, el Señor se lo concedió, porque ese espíritu que Elías tenía venía del Padre. Amén. Ese espíritu que Elías tenía venía del Padre. Y Eliseo lo sabía. Y le dijo, yo quiero una doble porción de ese espíritu. Y recibió. Y esa es una evidencia que Dios te da y te da aún más de lo que tú puedas esperar. Porque lo que Eliseo hizo
fue mucho más grande de lo que, fue un trabajo muy grande que hizo como Elías lo hizo. Fueron cosas grandiosas que quizás él no se imaginaba hacer, pero las hizo y fue muy usado. Entonces el Señor nos muestra en su palabra que cuando Él nos dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos, son cosas que Él ha reservado para la vida de cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Y Él ha preparado algo especial para cada uno de nosotros, pero la clave está en clamar. La clave está en que nosotros clamemos al Señor y Él no solo nos responderá, sino que hará cosas y nos enseñará grandes cosas y ocultas que tú no conoces. El día martes nomás, la hermana Carmencita nos daba un testimonio, que habían sacado a la niña de una clínica para llevarla a Rebaliategui, ¿verdad? Que la señora desesperada gritaba y decía, ay, que está mal, que qué le están haciendo, que el oxígeno, que está... Pero el doctor salió y le dijo, ¿por qué gritan? ¿Por qué se desesperan? Si la niña está bien, está sana. Y el Señor mostró cosas ocultas, que mientras que ellas pensaban que estaban enfermas, pero detrás de eso había un clamor por la vida de esa niña, el Señor respondió con algo grandioso, con algo que nadie se lo esperaba. Porque sí, esperamos una recuperación de esa niña, pero no tan veloz como el Señor lo hizo. No tan sorprendente como el Padre lo hizo. Que fue un pedido así, express. En menos de 5 minutos el Señor respondió. No lo esperábamos. Gloria a Dios. Porque Él nos mostró cosas grandes y ocultas que no conocemos. Nosotros solo clamamos por eso. A veces decimos, Señor, sánalos de esta enfermedad. Y sabemos en nuestra mente, en nuestra naturaleza humana, sabemos de que esa enfermedad puede tener secuelas. Pero al Señor, cuando tú le clamas por sanidad, el Señor dice, caramba, yo cuando hago las cosas las hago perfectas y no queda ninguna secuela en esa persona. Y así se glorifica el Señor y nos muestra esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. El Señor va a ir obrando de maneras sorprendentes, porque en todo tiene que estar su sello. Si Él lo hace de una forma ordinaria, si Él lo hace de una forma, entre comillas, natural y no sobrenatural, entonces nunca le vamos a dar la gloria y la honra al Padre. Y siempre se la vamos a atribuir a todo lo terrenal, mas no a todo lo espiritual, a lo que está en lo sobrenatural. El Señor tiene que poner su sello siempre. Por eso Dios va a demostrar su poder. Amén. Por eso el Señor dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ojo no ha visto. Porque si lo ha visto va a decir, eso lo hizo el doctor, eso lo hizo la ciencia, eso lo hizo fulano, lo hizo mengano. El Señor dice que no comparte con nadie su gloria. Amén. Por eso que lo que Él hace es grandioso y sorprendente. Es algo que sale de tu entendimiento, que por más que le das vueltas y vueltas y vueltas, dice, esto solo lo pudo hacer Dios y nadie más que Él. Aleluya. Amén. Aleluya. Señor siempre va a poner su sello, hermanos, en eso inexplicable, en eso que tú creías que no había solución, en eso que tú creías que no había salida. En eso que tú creías que jamás se podía resolver, Dios le va a poner su sello. Las puertas se te podrán cerrar. La gente se podrá ir en contra de ti. Pero cuando Dios ordena, dice su palabra, que hasta las tinieblas se sujetan. Las tinieblas le tiemblan al Señor y se someten a lo que el Padre dice. Cuando tú clamas a Él, destapas algo maravilloso, destapas algo en lo sobrenatural que va a salir de tu entendimiento y se va a poner de manifiesto para gloria y honra de tu Padre. Nunca dejes de darle la gloria y la honra al Señor. Cuando nosotros seguimos leyendo Jeremías 33, nosotros nos damos con la sorpresa de que el Señor, cuando clamamos a Él y cuando Él responde, miren lo que dice, yo se lo voy a leer así de corrido para que ustedes sepan lo que trae el clamor. ¿Por qué era que el Señor le decía a Jeremías que clamara? Yo quiero que estén atentos a eso, a lo que yo les voy a leer. Dice,
Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, le dice el Señor. Yo, el Señor y Dios de Israel, declaro acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá que han sido derribados con arietes y con hachas. Te está diciendo el Señor que si tú clamas a mí, todo lo que eso tú veías derribado y perdido a tu alrededor. Eso que veía sin vida, eso que veía sin esperanza, que ya no tenía remedio, que ya no tenía solución, a todo eso le está hablando el Señor. A todo eso le está hablando el Señor. A esa situación compleja que tenías a tu alrededor. Te dice el Señor, los caldeos han llegado a combatir y a llenar las casas con los cadáveres de los que yo herí en mi furor y mi enojo, pues yo escondí mi rostro de esta ciudad por causa de toda su maldad. Por todas las cosas malas el Señor escondió su rostro de ti. Pero cuando tú clamas, haces volver el rostro del Señor. Cuando tú clamas, el Señor pone su mirada en ti, dice su palabra. Pero les traeré salud. ¿Qué empieza diciendo el Señor? ¿Qué habrá en el pueblo de Dios? ¿Qué dice? Salud. Habrá salud. Habrá salud, dice, pero les traeré salud. Y medicamentos. ¿Quién te mandará los medicamentos? Amén, alabado sea el nombre del Señor. Y traeré medicamentos y los sanaré. Y los sanaré. Dice, y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Cuando uno está enfermo, ¿tiene paz? Cuando uno está enfermo, ¿tiene paz? No, ¿no es cierto? Está angustiado, está temeroso, está preocupado. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y si me pasa algo, mis hijos, mi esposo, mi familia, mis amigos, y si yo me pongo peor, y si... Estamos angustiados. La paz se va. Y dice el Señor que primero traerá salud. Primero traerá salud y medicamentos. La salud y los medicamentos. La medicina, dice. Juntos. Traerá eso, medicamentos. Y después de eso, los sanaré. Y después de eso, dice, les haré experimentar una paz abundante y duradera. Quiere decir que no volverás a enfermar. Porque será duradero lo que el Padre haga. Duradero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, haré volver a los cautivos de Judá y de Israel y los restableceré como al principio. Si andabas perdido, amén, el Padre te encontrará y te hará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo parte del clamor al Padre. Todas estas cosas que tú no te imaginabas, el Señor las empieza a hacer. Estas cosas que tú no conocías, el Señor las empieza a hacer. Dice que hará volver a los cautivos de Judá y de Israel y los restablecerá como al principio. Bendito sea el Señor. Como al principio los restablecerá, dice. Los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí. Bendito sea. El Señor te atrae a Él, te trae de ese cautiverio, te atrae. Y luego, ¿qué hace? Te limpia de la maldad. Te limpia. Te quita todo lo que hizo que te alejaras de Él. Nuestra oración es, Señor, arranca de raíz todo lo que no viene de ti. Alabado sea el nombre del que vive. Dice, limpiaré toda la maldad que los llevó a pecar contra mí y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí y también sus rebeldías. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, ¿qué te pide para hacer esto? Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el Señor. Entre todas las naciones de la tierra que sabrán de todo el bien que les haré. Jerusalén será para mí mi motivo de gozo, alabanza y gloria. Tú serás su motivo de alabanza, de gloria y de gozo para el Señor. Y las naciones
temerán y temblarán al ver todo el bien que les haré y toda la paz que le daré. Yo, el Señor, Amén. declaro en este lugar, el cual dicen que está desierto y sin gente ni animales, perdón un ratito, sin gente ni animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que ahora están en ruinas, sin gente ni animales, volverá a escucharse la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, la voz de los que dicen, alabemos al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es eterna, la voz de los que traen a mi casa ofrendas de acción de gracia. Alabado sea tu nombre. Gloria a Bendito Dios. sea el Amén, Señor. aleluya. El Señor dice que se volverá Todo a se escuchar la voz de restaura. gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia. Dice el Señor que en este lugar desierto y sin gente ni animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que ahora están en ruinas sin gente ni animales, volverán a escuchar la voz de gozo. Todo eso que habías perdido, todo eso que estaba muerto, todo eso que no tenía vida a tu alrededor, por lo cual tú habías dado por perdida, tu matrimonio, tu familia, tu economía, todo tu entorno, tus sueños, tus planes, tus metas, dice el Señor que le devolverá la vida. Dice el Gloria al que Restauración. vive. Vendrá Alabado restauración. sea su- Dice el Señor que La restauración. restaurará todo Alabado lo que se sea su había nombre. perdido, todo lo que se había Restauración. muerto, todo lo que se Santo. había sido quitado, robado, se Será volverá, restaurado. será restaurado. Restituir. Restaurado, restituido. Alabado sea el nombre Alabado del sea Señor. su nombre. Alabado sea su Volverán, dice, perdón un ratito. Dice que volverán a escuchar la voz de gozo y de alegría. Volverá el Gloria a Dios. gozo y la alegría a las familias, a tu matrimonio, a tu negocio, a tu empresa, a todo lo que estaba muerto. Volverá el gozo y la alegría. El Señor, dice la palabra de Gloria, Dios, papá. que Mira cómo la nos voz habla del de novio y de la volverá. novia, la voz de los que dicen, Nada de tristeza, nada de alabemos al enfermedades. Señor. Volverán Aleluya. a decir, alabemos al Señor de los Regresa el ejércitos, gozo, porque la el Señor alegría, es dice. bueno, porque su misericordia El es Señor eterna. dice, ya lo Habrán dijo, quienes lo está reconozcan, escrito. quienes lo declaren y quienes le den la gloria y la honra por lo que el Padre hará. Dice, Gloria a la Dios. voz de los que traen a mi casa ofrenda de acción de gracia. Se escuchará que darán con gozo, con alegría por acción de gracia a la casa del Padre. Bendito sea su nombre. Alabado Gloria al que sea. vive. Habrá gente por esto que el Señor hace, por estas cosas que nos enseñó, cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Habrá gente que venga con acción de gracia en sus ofrendas para la casa de Dios. Alabado sea su nombre, porque yo haré que cambie la suerte de esta tierra, la cual volverá a ser la que antes fue. ¿Te acuerdas lo que antes eras? ¿De pandemia? Antes de pandemia, ¿te acuerdas lo que Gloria era? a Dios, Amén, aleluya. Todo volverá. aleluya. Escrito volverá está, a ser ya como lo antes. dijo, ya lo dijo, ya lo ¿Te dijo, papá, acuerdas ya lo todo dijo. lo que tenías, todo lo que gozabas, todo lo que disfrutabas? ¿Te acuerdas eso? Dice el Señor que lo volverá a hacer todo como fue antes. Bendito Esa Rey de paz, los cielos, esa paz, ese gozo, santo, santo, esa santo. alegría, esa felicidad, eso habrá porque el Señor dice que la volverá a hacer lo que fue antes. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que Yo, vive. el Señor, Alabado. lo he dicho. Alabado sea su nombre. Amén. Bendito sea. Gloria a Dios. Yo, el Señor de los ejércitos, declaro en este lugar desierto, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades volverá a haber pastos, donde los pastores harán pacer a sus ganados. En las ciudades de las montañas y de la Zafela y de las ciudades de Dijo el Negev, Señor. en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá se volverá a contar los ganados. Yo, el Señor, lo he dicho, volverá la Amén. abundancia. Gloria Volverá a la Dios. abundancia, y no solo en tu hogar, sino que en toda tu descendencia.
Todos los que te Amén. rodeen disfrutarán de esa abundancia del Padre. Amén. Clama Gloria a a mí, Dios, Clamemos, aleluya. clamemos mí. por nuestra Yo te familia, clamemos por el responderé. Perú. Clama el a mí, mundo. dice el Señor. Vienen Amén. días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Palabra de Dios. Gloria, gloria a Dios, Aleluya. ¿Cuántos aleluya. creen que vienen días donde las promesas del Padre se cumplirán? Cumplirán. Amén. Amén. Su palabra dice que las promesas del Señor son un sí y un amén en él para gloria y honra de su santo De su nombre. santo Alabado nombre. sea el Gloria a nombre de Dios. Amén. Amén. Vienen Así días será. en que Santo de yo Israel. confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Jehová. De Judá. Palabra del Amén. Señor. Cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. En esos días Judá será salvado y Jerusalén habitará segura y será llamada el Señor es nuestra justicia. Alabado sea su nombre. Gloria al familia que dirá, vive. tu familia será Santo. conocida, será llamada, el Señor es nuestra justicia. Bendito Amén. sea el nombre Gloria del a Señor. Dios. Yo, el Gloria al Señor, que vive. declaro, nunca faltará un sucesor de David en el trono de la casa de Israel. Tampoco faltarán sacerdotes ni levitas que todos los días ofrezcan ante mí holocaustos, ofrendas quemadas y sacrificios. No debe de haber nadie, no debe de haber en tu casa. No debe de haber en tu casa, hermano y hermana. No debe de haber en tu casa. Que no debe de faltar en tu casa. Que siempre haya en tu casa alguien que levante holocaustos, ofrendas, quemadas y sacrificios al Señor. Alabanza, honra, adoración, gratitud Amén. al Padre. No debe de faltar en tu casa. Amén. Dice, aunque sea uno, no debe de faltar en tu casa. Quien presente alabanza al Señor, quien Gloria presente al que adoración al Padre, quien presente gratitud al Padre, no debe de faltar en tu casa, dice la palabra de Gloria a Dios. Dios. La palabra Gloria del a Señor Dios. vino a Jeremías y le dijo, yo el Señor declaro, si mi pacto con el día y con la noche llegara a su fin, de tal manera que no volviera a haber día ni noche, también llegará a su fin mi pacto con mi siervo David, para que sus descendientes reinen sobre su trono. Lo mismo que mi pacto con los levitas y los sacerdotes, mis ministros, pero yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas que me sirven. Serán como el ejército del cielo, que no pueden ser contados, y como arena del mar, para que no se puedan medir. La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, ¿te has fijado que hay quienes dicen que yo, el Señor, ha rechazado a dos familias que escogí? Tan en poco tienen a Israel y Judá que ya no los consideran una nación. Pues yo, el Señor, declaro, si mi pacto con el día y la noche dejara de tener validez y quitara yo las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, entonces también llegaría yo a rechazar a la descendencia de Jacob y de mi siervo David, y no tomaría ninguna de sus descendencias para gobernar a los posteriores, a la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo cierto es que yo haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. El Señor, Amén. el Señor Aleluya. jamás romperá Qué su hermoso. pacto. El Señor jamás romperá el pacto que tiene Jeremías contigo 33. y conmigo. El Señor jamás lo romperá. Irá de generación en generación. Y tu generación será bendita, así como lo fue la Amén. generación de David. De generación en generación el Señor estará ahí y levantará hombres y mujeres para su servicio, para gloria y honra de su santo nombre. El servicio a Dios no solo quedará en ti, dice el Señor, sino que eso será de generación en generación, y de los que le alaben y le honren, a ellos levantará, dice el Padre.
Bendito sea su Amén. nombre. Gloria al que Alabado sea el alabado nombre del Señor. Si mi Santo, parte de día y noche santo, dejara de tener santo, validez y quitara yo las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, entonces también llegaré a santo, saciar. santo. Si yo me arrepiento de todo lo que he dicho y le quito la validez de todo lo que he dicho arriba en el cielo, abajo en la tierra también se hará. Y como sabemos que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que está escrito lo cumple, Cumplirá. creemos su Amén. promesa. Y creemos que Gloria a si Dios. nosotros clamamos a Él, Él nos Él nos enseñará responderá. cosas grandes y ocultas que no conocemos. Restituirá todo lo que se Amén. había perdido. Él lo traerá de nuevo. Amén. Y todo parte del Gloria. clamor Clamar. a Dios. De clamar. Amén. Del clamor a Dios. Hoy un versículo tan pequeño nos ha traído una revelación tan grande del Padre. Un versículo que lo sabemos de memoria. Nos trajo tanta revelación. Muchos de nosotros sabíamos este versículo de memoria, pero no sabíamos la connotación que tenía para el Padre. Clamar a Dios. Es lo que el Padre espera de sus hijos para abrir lo sobrenatural. Lo grandioso, lo oculto que Dios tiene para nosotros y que nosotros no conocemos. El clamar. El Padre dijo, clama a mí. Clama a mí. El salmista decía, yo he clamado porque sé que tú me respondes. Yo clamo porque sé que tú me respondes. Yo clamo a ti, Señor. Lamentaciones decía, clamen. Viertan su corazón al Padre, levanten las manos al Dios Todopoderoso y Él obrará por esa necesidad. En tu opresión, en tu aflicción, clama, clama y el Señor te responderá, dice su palabra. Él siempre estará ahí, en medio de tu tribulación, en medio de tu angustia, no estás solo ni sola. El Señor está contigo. Amén. Ni te dejará. Aleluya. Clama al Padre, clama. Toma como ejemplo esto que hoy Jeremías nos ha enseñado. Un versículo tan corto, pero que marcó y desató cosas grandiosas y maravillosas de parte del Padre. Es lo que el Padre quiere darte a tu vida. Es lo que el Padre quiere hacer en favor de ti. Clama a mí, te dice esta noche. Clama a mí y yo te responderé. Te da la certeza, la confianza, la plena seguridad que Él te responderá. Él no quedará en silencio. Él te responderá. Confía, cree en el Señor, espera en el Señor. Él responderá. No te aflijas, no te desesperes, no te angusties, porque si tú clamaste, Él responderá. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Padre por esta noche maravillosa que nos ha permitido compartir su palabra y dar esta enseñanza de edificación a nuestras vidas. Hoy el Señor ha hablado de una manera especial a nuestros corazones. Dios ha traído una revelación a nuestras vidas maravillosa. Una revelación que nos va a llevar a otro nivel espiritual. El Señor nos está moviendo a otro nivel espiritual. Ya no vamos a estar en el mismo lugar en el que vinimos, sino que vamos a estar en otro nivel espiritual, porque vamos a clamar, vamos a creerle a aquel que nos dijo, yo soy el Señor, el que afirmó la tierra y que hizo los cielos. A Él le vamos a clamar. Al que tiene control sobre todo, soberanía sobre todo, a nuestro Dios poderoso. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Ya el próximo martes esperemos ansiosos esa otra palabra poderosa de parte del Padre. Amén, otra gloria a palabra Dios. que edificará nuestra vida y edificará el cuerpo de Cristo para gloria y honra de su santo nombre. Bendito sea. Santo. Amén.